ocurría los actos más escalofriantes cuando no se tiene ética y compasión, lo que la ciencia puede llegar a ser. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien, Darwin? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Bien, están bien. todos los responsables e irresponsables del otro lado? Espero que bien. Espero que todos los atacados con el episodio pasado referente a nuestro Dios bondadoso y a la existencia o no de Jesucristo, espero que estén bien. Acuérdense que ese episodio no va en contra de alguien o de algo, solamente planteando, hablando de un tema que obviamente se consigue en internet, más nada. Sí, sí, y que ojo, levanta pasión. Tema rápido, ¿entenderás? Marico, el baterista de Foo Fighter duró lo que dura un peo en un chinchorro. Sí, lo sacaron, ¿no? Qué loco, ¿no? El bicho hizo como un post como de joda y que 10 razones por las que me sacaron de Foo Fighters. Y eran puras razones así sin sentido. Ah, lo hizo de joda. Sí, lo hice como de joda. Supuestamente lo que se dice es que quieren que sea el hijo de este chamo. Cuando empezó Foo Fighter otra vez a girar y tal, como en par de conciertos, estuvo el chamito y como que lo hizo bien y tal. Así que yo sigo a Lobo Estepario. Alquilar con una sola mano y vaina. El bicho va al día de hoy que estamos grabando como 7, 8 días y que... Bueno, aquí estoy. Sí, sí, que octavo día tratando de ser el baterista, el nuevo baterista de Foo Fighter y tal. Entonces la gente, tú ves los comentarios y Foo Fighter, Foo Fighter, Foo Fighter. pero yo creo que esa decisión ya está tomada. Creo que no lo dejas así. Pero yo creo que esa decisión ya está tomada. Pero creo que no, porque Foo Fighters creo que va de gira dentro de poco. Así que si sacaste a una es porque ya claramente tienes al otro ahí en la espera. Sería fino, este bicho a mí me gusta, me parece un buen baterista. Pareció muy loco que él hace poco giró con Residente, el Lobo Estepario. Y digo, ¿sabes? Estás perdiendo tu talento ahí, ¿no? Porque ¿qué tanto le puedes demostrar tú en un género como el género urbano? ¿Sabes? No hay tanta batería, no hay tanto como... Pero habría también que ver las opciones que tienes en la mesa. Pero digo, para que termines con Residentes, porque no había muchas cosas buenas por ahí tampoco, ¿no? Quizás la plata, ¿no? Pero parece raro porque hay un poco de músicos en Instagram o en TikTok, o como le quieras decir en las redes sociales. Parecen ser muy buenos, pero ninguno está... El único que tiene un TikTok que creo que está en una banda acorde a su nivel es el baterista de Slipknot, Casablanca. Casablanca. El único que tiene un TikTok activo mostrando cómo le da, ¿no? Hace poco vi eso, como una publicación que decía cuánto talento hay en las redes realmente. Pero son personas normales que nunca tuvieron una banda o nunca le dieron la oportunidad. Porque yo sigo a varios que ellos por lo menos hacen covers, pero tocan todos los instrumentos, la misma persona. Entonces se graba tocando la batería, el bajo, la guitarra y las voces. Él mismo. Graba 4 veces lo mismo. Y lo monta y queda brutal. Y digo, ese chamo tiene demasiado talento. No sé si tú has visto un carajo que es como de bigote, Anthony algo, pelo largo, que a él le escriben mucho, es como que grabame una canción de Britney como si fuese Linkin Park. Y el carajo toca todos los instrumentos, produce la música y saca Upside Down Again sonando como si fuese Linkin Park. Y en estos días sacó la de Oasis cantando como si fuese Limp Bizkit. Wonderwall. Ese chamo tiene demasiado talento. Ahorita, por nuestra realidad, encontré fue a un carajo que hace música electrónica. Bueno, también hay canciones de rock con eso, tipo Metallica creo que tiene unas canciones para bebés y tal, entonces son las mismas canciones como adaptadas para las letras para los... Rock para Baby. Entonces hay sinfonías de Metallica, hay sinfonías de Aerosmith, de AC/DC, claro. Pero de verdad, a mí me llama mucho la atención cuando salen cosas así, una persona que tú ves que está haciendo música brutal, tú dices, ¿sabes? Esta persona en cualquier banda pudiese tener una oportunidad o él mismo tratar de formar una, pero no llegan a nada y simplemente se quedan así en las redes. Pero bueno, Justin Bieber creo que fue el máximo exponente de eso, de salir de las redes, de cantar para hacer videos de YouTube y mira dónde llegó. Este chamito era que si la mamá lo grababa y la mamá lo montaba en YouTube y de repente el boom cuando lo agarró uno de estos artistas. Sin duda hay mucho dinero detrás y las oportunidades no las regalan. Hoy por hoy, entre las redes sociales y eso, hay como más oportunidades de sobresalir y así. Pero podríamos irnos muchos años en el pasado y ver épocas muy, pero muy, muy sombrías. Tú tienes una época en tu mente, Darwin, que tú amas, que fue esa época de la Segunda Guerra Mundial. Previo, durante y después de esa época de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando entre los 40 y 45 de 1900, hay varios casos que ocurrieron, ¿no? Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver,
No vamos a hablar de todo esto, pero vamos a hablar de un episodio bien, bien sombrío en lo que es la... La guerra china-japonesa. En esa época que se da más o menos en los mismos años de la Segunda Guerra Mundial, antes que Japón entrara en el tema de aliarse con Alemania y atacar a Estados Unidos. Y antes de eso había una guerra entre Japón y China. Vamos a hablar de algo que, según nos los cuenten, podría ser algo muy, muy feo y nosotros venimos a hablar de eso. O según nos los cuenten, podríamos ver años después cómo eso también generó muchas cosas. Que yo no quisiera ser el dictaminador de decir cosas buenas, pero vamos a hablar hoy de la unidad 731. Si no fuese por un código, estaríamos hablando, es el Departamento de Prevención de Epidemia y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Pero ese era el nombre oficial que tenía como la fachada. Una época muy, muy oscura, justo cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial, entre China y Japón se atacaban entre sí. Esas peleas de los asiáticos no llega hacia acá mucho, pero históricamente esa gente se odia. Se odia. Los japoneses en tierras chinas colocaron la fachada básicamente correspondía a una potabilizadora de agua para el ejército. En los papeles, eso era lo oficial. Siempre se habló de esto, pero no fue sino hasta 1990 que se tuvieron pruebas de que en puertas adentro de esa potabilizadora de agua ocurría los actos más escalofriantes. Lo que la ciencia, cuando no se tiene ética y compasión, lo que la ciencia puede llegar a hacer. Porque todo era en nombre de la ciencia, ¿no? Era como investigaciones científicas y los peores crímenes de guerra que ni siquiera... Todo lo que hicieron los alemanes durante la guerra queda como juego de niño al lado de todo lo de las atrocidades que se hicieron, que hizo esta unidad. Y este doctor que que encabezaba esta unidad, nombre de la ciencia y que es lo que tú decías al principio, que da la dualidad son cosas atroces y horroríficas, pero también muchas de las cosas que surgieron de ahí para el avance tecnológico y de medicina, vino de este tipo de cosas. Eso también hay como que lo que tú dices, no sé si agradecerle. La medicina en parte mucho tiene que ver y mucho tiene que agradecerle a estas investigaciones a través de las cosas horrorosas que se hacían, pero sin eso quizás nada de esto se hubiese descubierto, hubiese pasado muchísimos años más de lo que tomó para descubrir todo lo que se hizo a partir de eso. Básicamente, ¿qué hacía el Escuadrón 731? Era un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés. Liderado por un japonés, Un tipo que estaba muy demente, Shiro Ishii, el microbiólogo Chiro Ishii. que tenía el cargo de general para ese escuadrón. Simplemente él quería demostrar o quería ver, o no sé si él pensando en esto del avance de la ciencia, o simplemente por algo morboso y sádico de él, o por algo de crimen de guerra. Todo esto lo hacía con los rehenes que agarraba de la guerra, ¿no? Los prisioneros de guerra. Hacía experimentos en humanos vivos, sí. También hacía experimentos en humanos ya muertos. Pero la idea era que con esos experimentos él encontrar armas masivas biológicas. Él sabía que Japón pronto iba a entrar en la guerra y lo que quería era descubrir cómo hacer esos ataques más letales. Y se dio cuenta que podría ser un ataque biológico, un ataque químico. Entonces por ahí él lo que hacía era probar en el ser humano, estando vivo, a ver cómo los órganos reaccionaban. Para que tengamos en contexto un poco eso que acaba de mencionar Darwin, voy a mencionar una frase que tú dijiste hace unos episodios atrás, que ha arrecho el avance que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pasaron de luchar con palos y piedras a tanques, aviones. Pero ya este japonés estaba buscando el armamento biológico. Estamos hablando de hace 80 años atrás, Darwin. Sí, y que el ataque fuese primero masivo y que fuese letal. O sea, él ya tenía la mente tan retorcida que decía, ¿cómo hago yo para llevarme a la mayor cantidad de gente posible con menos gasto de armamento? Lo más feo que entiendo yo que existe de todo esto, hay un número bastante grande oficial que nace de los, no sé cómo decirlo, de los actos que él hizo. Pero cuántas cosas no oficiales ocurrieron. Ejemplo, contaminar maíz con piojos y chinches. Cuestión de que la gente cuando comiera tuviera piojos y chinches por dentro. ¿Qué otras cosas pudo haber hecho? Y voy a poner ahora en contexto por qué yo lo llevo aquí. Porque el anthrax, cuando se descubrió a principios de los 2000, no golpeó tanto, porque aquí es donde hablamos de los descubrimientos. Ya en esa época ese tipo había descubierto e inoculado el anthrax. La idea principal de él era eso, infectaba con virus a las personas y luego los abría sin anestesiarlos para ver cómo reaccionaban los órganos a esos virus. Cómo el cuerpo humano se defendía para ese virus, él hacerlo más fuerte
para intentar que el cuerpo humano no tuviese defensa alguna. Aprovechaba todo, porque él no solo lo haría para ver eso, sino que aprovechaba de decir en cuánto tiempo yo abro una persona y cuánto tiempo dura vida. A través de un experimento, hacía 5 o 6 experimentos al mismo tiempo. O sea, era una mente macabra. Yo creo que no hay o no hay registro tan factible como este de una persona con una mente tan retorcida, ¿no? Porque llevándolo a los alemanes, la forma que ellos intentaron de eliminar a la mayor cantidad de gente, no sé si llamarlo básico, era solo una cosa y ya. Este tipo no, este tipo dijo, yo quiero buscar las mil maneras de cómo el cuerpo humano perece. Y yo voy a ir hasta el límite y voy a buscar todo lo posible. Y no solo eso, no solo quiero ver que el cuerpo humano perezca, sino que quiero yo presenciar cómo los órganos del cuerpo van fallando uno a uno, mientras la persona se encuentra viva infectada de estos virus. O sea, la mente macabra, en serio, de verdad, detrás de este tipo, lo que te digo, creo, no hay registro. Quizás sí en el pasado era peor, porque las cosas en el pasado eran peores, y quizás sí, el tema de las torturas y todo eso, en esas épocas sí eran peor, pero que haya quedado registro, tanto que usted registro fidedigno de que está todo documentado, creo que no hay la historia de la humanidad, no hay como este tipo. Ser abogado del diablo con este tipo de temas me cuesta. Yo normalmente trato en los episodios tirarme esa parte del abogado del diablo, tratar de entender algo. Me va a costar mucho. Uno se da cuenta de que hasta dónde puede llegar el ser humano, lo malo que puedes llegar a ser, la maldad que te puede llegar a tener una persona, y que siempre el tema, que siempre se dice, este tema de las guerras, es donde más se presta para todo esto. Es el momento adecuado donde una persona como esta puede darle rienda libre a esa mente, esas ganas vamos a llamarlo investigación, pero a esa morbosidad en las guerras es el momento exacto. Y justo eso, venía de la Primera Guerra Mundial, estaban ellos en guerra entre los dos países, el tipo con más de 3.000 prisioneros, y dice, este es el momento de yo probar las ideas que yo tengo. Qué raro que esto en Occidente no se hable. Asumo que ahí está la respuesta, ¿no? Porque es asiático, ¿no? Porque es un cuento 100% asiático y en Occidente hay esas separaciones que aquí esos cuentos o esas historias no han calado tanto. ¿Qué pasó? Estados Unidos invade Japón después se le lanzan las dos bombas, se encuentran con esto. Ellos son el ejército de Estados Unidos, es el primero que llega a esta unidad y se da cuenta de las atrocidades que hay. ¿Qué hizo Estados Unidos? En vez de condenarlo, en vez de ponerlo preso como alguien de guerra, se lo lleva a Estados Unidos, le da asilo, le da los papeles estadounidenses y nunca enjuician a esta persona, ni a sus colaboradores, nunca. Quien compra la información o los datos o la data obtenida de todo esto al tío Sam. Le dan protección a cambio de que él entregara toda la información de todas las investigaciones que él había hecho durante todo ese tiempo de su locura. Entonces, claro, ¿por qué no se habla más de esto? ¿Por qué no llegó a más? ¿O por qué no nos llegó a nosotros? Porque intentaron taparlo. Porque Estados Unidos no es que no les fuese útil que se supiese, sino que es como que, mira, en realidad, ok, esta persona hizo esto, pero tú a encubrirlo y darle papeles y darle la protección, porque el tipo después termina falleciendo de viejo, de causas naturales, tú eres como cómplice en todo esto también, porque tú hiciste que te dieran toda esa información en nombre de la ciencia. Que por eso es que tú empiezas el episodio hablando de eso, ¿no? Que todo esto se hizo en nombre de la ciencia, pero no fue en el momento, sino que fue después cuando entró a Estados Unidos que le agarra toda esa. Si ciertamente Ichiro es mucho más morboso y macabro, creo que lo de los alemanes en el sentido socialmente es peor, exacto, porque es mucho más masivo y es simplemente con la intención de eliminar una raza. En cambio, lo de Ichiro, por eso que decía lo de que me cuesta ser el abogado del diablo, ¿no? Sí, estoy buscando un arma biológica, pero es en pro de la ciencia. Pero no para ser bueno. O sea, no como para que el ser humano se protegiera. Pero es que depende del lado donde estés posicionado. Ellos nunca pensaron que ellos eran los malos, ellos eran los buenos según su versión. Ellos no lo hicieron por mal, lo hicieron por bien. Ellos querían ganar la guerra y claro, al tener un enemigo tan numérico como lo es China, me imagino que la manera de poder pensar en que cómo yo le gano si la ecuación es 100 contra 1, yo tengo que ir a lo masivo. No deja de ser macabro, no deja de ser maquiavélico. Claro, pero si te pones en ese momento a decir, tengo que ganar la guerra. En una guerra no hay alguien bueno y alguien malo. Rápidamente, los experimentos que realizaron esta unidad, inoculación de patógenos, es decir, le inyectaban a seres vivos virus activos, entre esos cuales, Cólera, disentería, anthrax, tifus. a través de poder estudiar los resultados, hacían vivisecciones
sin anestesia. Podrían llegar a cortarle todo el tórax a una persona para verle expuestos todos los órganos. ¿Y cómo reaccionaban a estos virus que ya tenían, ya se los habían inyectado? Hacían pruebas de armas con prisioneros. Una de las pruebas más sádicas era que en cuartos así de 2 por 2 encerraban a alguien con una granada y veían a ver cómo reaccionaba el cuerpo, a qué temperatura se desintegraba el cuerpo, ese tipo de cosas. Privación de alimentos y de agua, cuestión de poder ver el cuerpo humano cuánto tiempo duraba hasta quedar sin vida. Exposición de temperaturas extremas, no solo de la persona completa, sino hasta de extremidades. Le encerraban el brazo a alguien en temperaturas muy frío y después a calor y querían medir en cuánto tiempo se le desprendía la piel de la carne. ¿Qué tú piensas esto y tú esto es de película? Esto es increíble que un ser humano tenga esa mentalidad. Metían a los prisioneros en una centrifugadora también a ver cuánto aguantaba el cuerpo, dando vueltas ahí hasta cuándo se desprendían los ojos. Qué fuerte, ¿no? Probaron gases como el cianhídrico y el gas mostaza también. Ahí fue donde tú dices, fueron los inicios de estos gases también. La privación de sueño también, a ver cómo el cuerpo humano reaccionaba también, no solo a la falta de agua y de comida, sino a la falta de sueño también. Que fue uno de los experimentos con los que se dieron cuenta que el cuerpo humano dejaba de reaccionar más rápido. Aparte de las armas biológicas, que era casi que inmediato, privar al ser humano de sueño, el cerebro empieza a fallar y empiezan a fallar los órganos y muy Me pasa. radiación con rayos X directamente también, a ver qué le pasaba al cuerpo cuando lo experimentaba la radiación directa. Lo que tú decías, exposición a temperaturas extremas, también es increíble. Forzaron embarazos para estudiar la transmisión de estas enfermedades. O personas enfermas las hacían tener un embarazo para ver cómo se le transmitía al feto, ese tipo de cosas. No, terrible, terrible. Todo lo que hay, más allá de crímenes de lesa humanidad en el día de hoy, es más que barbárico, brother. No solo que lo hicieron, sino que dejaron constancia de todo. Porque quizás lo que decíamos antes, quizás en la historia de la humanidad hay cosas que fueron peores, pero no quedaron registro. Entonces como que es una historia que se fue contando y tal. Pero no queda en el anaquel de la historia, no queda registro. Este tipo sí. Este tipo dejó registro de todo. Pero a pesar de que dejó de registro, durante muchos años Darwin, Estados Unidos, no lo quiero poner como el héroe, pero cuando Estados Unidos le pone fin a esto en 1945, pasan, sí, 45 años más, donde esto todo se manejó como una hipótesis, esto se manejó todo como un supuesto, esto no fue que pasó, esto era algo que un cuento de camino. Y no fue sino hasta que la misma China y la misma Japón en 1990 aceptaron de que este laboratorio clandestino. Y que tenía esa fachada de que era una potabilizadora. Lo que te digo, a Estados Unidos no le convenía que esto saliera a la luz pública porque todos los avances que ellos tuvieron en medicina venían de esto. Igual que como cuando termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que ellos le dan también asilo a todos estos científicos alemanes, todos los avances que vinieron de ahí también fueron. La historia nos la han venido contando donde el héroe es Estados Unidos, ¿no? La historia la cuenta el que gana. Total, qué buen, que es así de acertado. Siempre nos han contado que en esa misma época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también hizo sus cositas. Lo que pasa es que nos describen que esas cositas es traerse a las mejores mentes a Estados Unidos, traerse a los mejores científicos. Pero yo estoy seguro que más de uno de esos científicos llegaron secuestrados, llegaron sin oportunidad de hacer otra cosa. Tu vida a cambio de tu conocimiento. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, sí, ¿sabes? Yo quiero vivir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Trabaja para ti ahora? Dale, tranquilo. Bueno, se dice mucho que la NASA es creada también a partir de científicos alemanes. Y hablando de eso, Estados Unidos también se hicieron experimentos así. Estudiar la sífilis no tratada en la población afro. También hacía que la época todo tipo de tratamiento era barbárico. Pero durante muchos años, creo que es justamente como en los 1900, 1910, se trataba el orgasmo femenino como una locura. Entonces tú te pones a ver en esas épocas y para atrás, todo era muy barbárico. Hablando de eso de la locura, ¿cómo trataban a los locos? Choques de electricidad y baños con agua fría y la lobotomía que era como que vamos a taladrarte el cerebro para que se te quite lo loco. Y eso no es hasta muy fuera de esa época, claro. Muchos de estos avances científicos vienen de la experimentación, porque no había otra. Pero sí creo que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial está el tiempo perfecto para que el avance y el crecimiento
haya dejado esas prácticas atrás. A partir de ahí el crecimiento ha sido desenfrenado, ¿no? Los últimos 100, 120 años. Un poco lo que yo siempre te he comentado desde quien ha visto los episodios del principio. Hay una frase que yo uso mucho que es juzgar el pasado con el conocimiento del presente, ¿no? Hacer eso hoy es más normal de lo que creemos, pero yo siento o pienso que no en todo caso aplica, ¿no? Sí tiene sentido juzgar algo que hizo Ichiro, pero no tiene sentido juzgar al doctor que para curar la sífilis le echó candela en el machete a alguien. No había forma o no había otra forma que vamos a experimentar. Lo vemos bien por el doctor que quería experimentar, pero lo que está mal es la persona con la que experimentaban, ¿me entiendes? Y en el caso de Estados Unidos era con la gente afrodescendiente, Y en el caso de lo que estamos hablando era con los chinos. que eran prisioneros, no, y no solo chinos, también había rusos metidos ahí también. Pero sin ir muy lejos, también depende como queramos ver la barbarie. Porque ahorita porque estamos en este lado de la historia, en este lado o en esta época de la vida, vemos aquello como barbarie. Pero en una época más adelante, o si la gente del pasado nos juzgara, y ahorita la gente que está clonando la oveja, o la gente que, ajá, el lobo, el lobo. Esa gente quiere también ver cómo hace para clonar al mamut. Me parece increíble. Ajá, rechísimo, pero porque estamos de este lado en este momento de la historia. Hay muchas películas que te dicen que no deberías hacer eso, pero, pero sí, entiendo tu punto, que Algo como Jurassic Park. alguien hace eso. Alguien del pasado lo pones a ver todo lo que se está haciendo ahorita y quizás para ellos somos unos barbáricos. Claro, es que depende como lo queramos ver. Pero bueno, nada, viniendo acá, como diría el chombo, no es hasta sino el año pasado, que a través de unos registros y analizando el ADN en unas muestras de suelos antiguas, en las instalaciones o en el área de las instalaciones del noreste de China, donde todos estos episodios se dieron a cabo, se encontraron rastros de una bacteria que es justo la que causa el anthrax. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que sí, en ese sitio habían ocurrido todo este tipo de cosas que esta prueba, más todo lo que en 1990 China y Japón habían dicho así como que, bueno, sí, es verdad, esto existió. Ya definitivamente son pruebas no solo de dichas, sino científicas. Sí, y aparte, todos esos registros seguro están por ahí, y seguro por ahí viene una desclasificación de papeles eso de la CIA también, seguro en algún momento tienen que salir. Así como han salido tantas cosas, esto debería salir también. Y que también está el mito ese de que por qué en África pasan tantas cosas y que todos los virus empiezan en África, es por eso, porque supuestamente se dice que son el conejillo de India. O sea, si quieres ver qué pasa con un virus en la gente, tíralo en África. Y bueno, ya para terminar, que si quieren saber más de esto, hay un libro que se llama Fábricas de Muerte de Sheldon Harris. Y hay una película que se llama Los Hombres Detrás del Sol. Sí, habla de todo esto. Si quieren más información, quieren darse más por enterado de lo que aquí les dijimos, estas dos cosas que les promovemos hoy aquí, el libro y la película. La película creo que incluso está en YouTube. Así que la pueden buscar, Los Hombres Detrás del Sol. Yo como reflexión final, que el tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es el tiempo justo para que esto se haya superado. Creo que todo el tiempo que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial a hoy nos permite, todo este tiempo nos ha permitido entender de que estos actos son súper atroces, que a pesar de que fueron hechos en nombre de la ciencia, no acredita lo que ocurrió y que gracias a Dios hoy por hoy yo sí veo que estaría muy difícil que esto ocurriera masivamente como ocurría en esa época. Creo que también un tema de la comunicación. Ahora es un poco más fácil que algo se filtre. Quien quita la teoría conspirativa que siempre hemos dicho, la de que más allá que está certificado o verificado, que fue lo del laboratorio, lo del COVID, quien quita que eso se haya lanzado adrede para justamente probar, para ver. Sí, sí, qué armamento tienen. Y como eso, seguro hay muchos de esos que tienen guardados por ahí. A la hora de algo te ataco por ahí. Yo creo que ese es la bomba atómica es de lo peor, pero creo que el tema de que haya un ataque químico en una población también puede ser muy letal porque es una cosa que se contagia muy rápido. Ya tienen la prueba del 2020. Bueno, dicho esto, solo queda recordar en nuestras redes sociales, @no seremos responsables en TikTok, Facebook e Instagram y @no responsables en X, antiguo Twitter. Sí, recordate que te suscribas aquí al canal si no lo has hecho. Muchas gracias por llegar al final del episodio. Gracias por apoyarnos siempre. Y como siempre te decimos, por favor, botoncito de like, que eso nos ayuda demasiado. People, se les quiere gratis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.